Comenzamos una nueva edición de Hacerlos Pasar, como lo hacemos habitualmente aquí, siempre con invitados especiales, con historias que se van tejiendo detrás de las historias de nuestros invitados. Así es. Siempre recorriendo, como lo hacemos en todos los programas, hacia atrás, tratando de recoger eso que llamamos la memoria cultural. Es decir, buscando en la infancia, en la juventud de nuestros invitados, los rastros de lo que llamamos la cultura popular, para verificar de qué forma esa cultura popular nos hace y a la vez nosotros también la vamos haciendo entre todos, ¿no? Para eso hoy vamos a conversar con dos distinguidos invitados. Así es, que además son amigos. Gracias por venir, Maxi Acosta, que es un joven comunicador de la ciudad, que está haciendo sus herramientas en la comunicación. ¿Cómo estás, Maxi? Hola Alexi, hola Sergio. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, gracias por esa presentación ahí. Y el querido Jorge Martino, Eso es. dirigente político, Sí. Ha sido docente. Escritor. Bueno. Tienen varios títulos. Sí. Bueno, gracias por venir, Jorge. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, siempre comenzamos nosotros hablando de cómo transcurrieron y dónde transcurrieron sus infancias, básicamente para asomarnos también ahí a través del tiempo a nuestra ciudad, en el caso que ha sido nuestra ciudad, pero aquí tenemos uno de los invitados que su infancia fue un poco más transhumante en la provincia de Córdoba. Claro. Así que no sé quién quiere empezar a contar cómo fueron esas infancias. Media movida la infancia porque me tocó pasar por distintos lugares dentro de la provincia siempre y fuera de la provincia una vez. Nacido en Oliva, llevado los primeros añitos en Jamescray, en su momento un pueblo muy lindo, hoy ya una ciudad más consagrada, muy más distinta. Es más, si me tocara ir, ni la conozco. Y después movido a otra provincia que fue las tierras donde era mi madre, de donde es mi madre. Estamos hablando de Tucumán. ¿Sí? Y ahí, bueno, seguir infancia, donde te va un poco golpeando porque te va sacando de tus amistades. Obviamente, mientras uno va más creciendo, va más conociendo esas mismas amistades, pero te golpea un poco porque te sacan de esa comodidad de esos amigos que uno quiere, ¿no? Después volver a Córdoba y seguir en Villa Ascasubi, ¿sí? Un año muy cortito fue Villa Ascasubi y ahí voy a pegar en Río Tercero. ¿Y cuando llegaron al Río Tercero, qué edad tenías? ¿Qué edad teníamos? Tenía entre 13 y 14 años aproximadamente. Y capaz que me estoy yendo un año más, capaz que te puedo decir hasta 12 años podría haber tenido. De tu adolescencia sí transcurrió aquí en la ciudad, tenés 26 años. No, 30 años. 30 años. Bien. Me hiciste muy joven, gracias. Y de ese recorrido, de esos distintos espacios, ¿qué imagen es la primera que te viene, digamos, de cada espacio? En cuanto al, digamos, al paisaje, al lugar. A los lugares. Sí. Jamescray, sin dudas, en Jamescray y en Tucumán, en la época del colegio. También piensen que me tocó cambiar de colegio muchas veces, escuelas, y tengo muchos recuerdos de las maestras, de estar muy apegado a las seños en su momento, y bueno, tengo un recuerdo muy latente ahí de los colegios. Bien. Los primeros años, ¿no? Y después, obviamente, una crianza muy familiar. Uno cuando es chico, yo creo que le pasó todo, no es que te vas a la calle y te juntas con tus amigos, tus padres no te dejan, entonces lo más cercano que tenés como amigos son tus primos. En su momento fui tío muy pequeño yo, ya solamente tengo sobrinos de un año menos que yo inclusive, entonces me tocó ser tío. Uno no lo diferencia en su momento porque es tan chiquito que no se da cuenta, pero sí tengo esa imagen desde tener la familia muy cerca, los primos justamente. Yo pensé que como eran todos pueblos, había tenido una infancia con más de juego afuera y Sí. Y yo fui creciendo también en mediados cuando empezaron a aparecer los primeros videojuegos. También soy de esa época, yo vi nacer al Family, al Sega, a la PlayStation. O sea, me crié en esa parte, digamos, fui criado ya. Yo cuando empecé a ver todo eso, empecé a consumirlo también, pero también soy de él, jugar a las cartas, jugar a las canicas, jugábamos
Y con afuera, las piedras. y afuera, digo, En la calle, claro. los patios, la calle, Totalmente. los espacios verdes. Sí, claro. totalmente. Esos lugares, las canchitas de fútbol en su momento, era un lugar muy habituado, por mí por lo menos, me encantaba. Me encantaba estar libre en ese sentido. Claro, ¿sí? claro. Mucho más que estar encerrado adentro de mi casa jugando en videojuegos. Seguro que ahí aparecía ya el fútbol, Sí, que tiene que ver más totalmente. con tu presente, digamos, pero eso lo vamos a dejar para otra instancia. Jorge Martino, sí, tu infancia y juventud transcurrió aquí en la ciudad. En la ciudad. Sí, transcurrió en Río Tercero. ¿Cómo era aquel Río Tercero? ¿Qué recordás? Y era un Río Tercero muy distinto. Ujú. Recién escuchando lo que decía Maxi, que recuerdo yo, lo primero que se me viene a la mente, yo tengo escrito un poema que se llama El niño que fuimos. Las calles con veredas altas, porque eran calles de tierra. Eso. Y yo vivía acá en la 25 de Mayo, imagínate, calle de tierra. Y después, las infancias son felices, porque uno cuando es niño no tiene en cuenta la problemática que puedan vivir sus padres o la economía. Entonces, en general, el mayor problema podía ser una prohibición o el reto, ¿no es cierto?, de la familia. O no salir a jugar, qué sé yo. Claro, pero ¿en dónde pasaba la infancia? Pasaba en la escuela, donde inclusive hacías, porque hay una gran diferencia de costumbre, y eso es lo que marca la diferencia cultural. Yo me acuerdo, por ejemplo, que en los recreos de las escuelas, de la escuela primaria, solíamos jugar a las guerras de la independencia. Entonces uno era San Martín, el otro era Belgrano, armábamos. ¿Y quién va a jugar? Era como hoy? la praxis de lo que iban aprendiendo. Claro. Y después el fútbol. Después era el fútbol ahí en la calle. Me recuerdo, por ejemplo, ya un poquito más grandecito, no estaba la comisaría como está ahora, el edificio. Ahí estaban los scouts. Sí. Y había una cancha ahí. Y entonces el que llegaba entraba. Sí. Y se juntaban todos los chicos. Sí. Era hasta más socializante todo, ¿no? Después ya, lógicamente, empiezan a ¿Y elaboraste ahí de chico en realidad hacer un entorno que después te acompañó, de amigos, de redes? Sí, yo creo que los amigos se conjugaban más de la escuela primaria, pero después sí. Lo que pasa es que siempre existió eso, hasta en la adolescencia, que cada uno tenía un poco su grupo. Sí. Su grupo. Yo en general nunca tuve problema, por ahí andaba medio bastante solo, teniendo grupos, porque no compartía determinadas cosas. ¿No? Por ejemplo, en la época de las cartas, empezaban a jugar las cartas y estaban hasta las 3, 4 de la mañana y tomando, ¿viste?, algún líquido, jugando las cartas. Sí. Y era la época del boliche, a mí me gustaba ir al boliche. Me acuerdo más de boliche. Muchos invitados de tu generación recuerdan frecuentemente el balneario. Claro, bueno, era el río. Un escenario que no tiene nada que ver con lo que conocemos en el Yo rescato, entre tantas cosas de la infancia, rescato dos cosas importantes que cuando yo era muy niño recuerdo comenzar el cine cooperativo. Claro. Y teníamos un abono mensual y me veía todas las películas, no tenía prohibición de mis padres en dejarme ir al cine solo, como iba a los matinés, ¿no? Los domingos. Sí. Y el río, es decir, cuando ya empezamos, digamos, primero me llevaba mi padre siempre, yo nunca abandoné el río hasta hoy. Después, tipo 10 años, ¿no es cierto? Un poco antes del secundario, ese tipo de cosas. Ya íbamos solos. Y era, no sé, no existían. Es como que no existía. Yo al recordar, como que no existían los peligros. Porque uno se cuidaba, qué sé yo, hacía más caso. Nos hacíamos la rabona en la escuela industrial y nos íbamos todo al río. Y no había excesos, no había violencia. Yo no recuerdo, era muy raro el caso de que se golpearan dos personas jugando al fútbol. Podían, que es un deporte en determinado momento
podía haber un regaño, alguna cosa, pero entonces evidentemente hay si la cultura es parte de la costumbre, hay un cambio de costumbres. Sí, sí. Yo me recuerdo también las cosas que se hacían en las plazas, los palos enjabonados, las kermeses. Claro, los carnavales. Los Sí. carnavales, Sí. jugábamos al carnaval, es decir, Sí, sí. esperábamos el carnaval, digo en el poema, como una fiesta. Sí. Y claro, y uno lo ve hoy, salvo que sea en grupos familiares, una cosa, no existe. Claro que también no podés salir a jugar el carnaval acá. Sí. Han aumentado el número de autos inmensamente, pero también eran calles como de un tierra. síntoma de la individualización. ¿Cómo? Que también un síntoma de la individualización actual, comparado con aquello que hemos Que era como una alegría escuchado, colectiva el sí, carnaval. muchos testimonios en el sentido que había muchas cosas que eran comunitarias. Totalmente. Lo del balneario pareciera que hay gente que se cuidaba entre ellos, entre los que iban se Exacto, cuidaban. exacto. O los que hacían carnaval, también era el barrio que jugaba el carnaval, ¿no? Y en la individualización un poco eso se ha quebrado, ¿no? Me interesaba qué recuerdo tenía ahí Maxi de cuando llegó con 13 años a Río Tercero. ¿Qué recordás de ese Río Tercero que no conocías y que nada te recibía de alguna manera como preadolescente? Y todavía siendo niño, jugando con los juguetes todavía. Claro. Por eso digo, me parece que era más chico todavía. Obviamente que es un dato muy fino, que no me estoy acordando bien, pero todavía jugaba con los juguetes, eso sí lo tengo muy claro. Intercambiábamos juguetes y llegar a Río Tercero encontré más barrio. Claro. Porque me tocó vivir en lugares donde era más el centro, una zona céntrica, pero cuando llegué a Río Tercero y me encontré dónde iba a vivir, era un más barrio, más en la calle. Ahí me terminó obviamente ya de crecer y bueno, el río fue uno de esos lugares, crecer en el río con mis amigos. El verano era salir del colegio, de la escuelita, de la misma escuela de Barrio Sarino, y juntarse con los amigos para irse al río. Y ya de más grande, seguir con esa misma sintonía, ya obviamente con otras cuestiones, pero siempre lo mismo, juntar el mismo grupo, irse al río, estar toda la tarde ahí. El río, esa tarde entera, esas tardes que se repetían, ¿qué era? No era solo bañarse, era deporte también. Era ir al río, Sí. muchas veces hacer algún deporte, estar ahí, Sí. pero muchas veces era más que todo bañarse, jugar en el agua, cosa básica, ¿viste? Sí, sí, sí. Obviamente más de grande empezábamos a juntarse con las parejas, obviamente se empezaron a poner en pareja los compañeros, los amigos, y Claro. bueno, Claro, porque, íbamos ya porque también hay que decir a modo familiar. que ya en esta época que dice el Maxi, hay barrios que conservan esa relación con el río, caso Barrio Sarino, bueno, Parque Monte Sí. Grande, Sí. conserva una relación cercana con el río y Con el efectivamente los jóvenes que somos de ese lugar. Nosotros cruzábamos el campito, Sí. porque Barrio Sarino está conectado ahí al campito. Sí. Nosotros cruzábamos el campito y hasta cruzar el campito para ir al río ya era una diversión para nosotros. Recuerdo noches de ser niño, nos íbamos a jugar a la escondida al campito, con Claro. todo lo que corría, los peligros que se corrían. Muchas Pero veces no terminamos. lo sentían como peligro. Nosotros no veíamos ese peligro. Claro, Muchas, claro. muchas cosas Claro. las que hicimos. Claro. Es que no existía, Sí. como hoy puede pensar uno, Sí, sí, sí. que aparece permanentemente joven, desaparecido, se fue de la casa, no volvió, Sí, sí, sí. en niños, ¿no? Seguro, No seguro. existía eso. Yo les invito a que se queden aquí porque vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Bien, volviendo entonces a esta amable conversación, vamos a recoger un poco lo que en el primer bloque escuchábamos y decíamos sobre esas felicidades que podríamos llamar simples, naturales, si se quiere, de infancia, cuando se hablaba de los juegos, en los patios, en la escuela, en el río. Y en la actualidad, sin romantizar lo pasado, podríamos decir que ha cambiado mucho y que por ahí esas simplicidades se han perdido, ¿no? Y sí, sin ninguna duda. Lo que pasa es que ahí hay un proceso, justamente, como hablábamos, de desarrollo cultural, que va marcado, y fíjate, yo traje unos discos acá, y está marcado hasta por la música, Claro. en donde se va produciendo, sin ninguna duda, una profundización de la sociedad consumista.
En ese momento, por ejemplo, yo recuerdo que nosotros teníamos folclore. Yo me gustaba mucho guaraní, era niño, Sí. ¿no? Y después comienza a profundizarse toda una situación. Yo hablaba recién de los niños, las infancias son felices. Si comparamos, por supuesto han pasado 3 décadas, 4, pero más, Sí. 5 décadas, si nosotros comparamos ese tiempo, eran tiempos yo recuerdo, de dictaduras, que era la famosa década del 60, que uno la vivió siendo Sí. adolescente o niño. Hoy yo tratando de recordar cosas, me doy cuenta rápidamente de cómo va marcado esa diferencia, que se va profundizando esa diferencia. Entonces, hoy por ejemplo bueno, yo creo que hay que decirlo porque si no me decís, sí, todos los niños son... No. Hoy tenemos marcadas muchas más situaciones vulnerables Sí. en la sociedad, en donde se ha mutado, digamos, de alguna manera esa alegría precaria y creativa de las infancias, del carnaval, de los Sí. corsos, de los disfraces, La cuestión que se hacían comunitaria, con sí. cualquier cosa. Sí. Hoy tenemos niños, ¿no es cierto?, inclusive niños vulnerables y niños no vulnerables desde el aspecto económico, en donde, por ejemplo, los tenés en country, cómo se han profundizado los country, por una cuestión también de seguridad o lo que Sí. sea, pero con el tema de las PlayStation y todo este tipo de cosas. Bueno, también la sociedad es menos solidaria y más apática. Exacto. Con otros tiempos los de los niños padres están, como para los decía, chicos. como decía Eduardo Galeano, los niños están un poco encerrados en sus propios reductos y en sus propios yetos, Sí. de alguna manera, y esto, si uno lo compara, es totalmente diferente. Sí. Evidentemente, el proceso de las dictaduras, yo creo, pero esto hay que plantearlo porque los jóvenes hoy han sido quiebres culturales fundamentales dentro del propio proceso, ¿no es cierto?, de la democracia. Pero eso implicó, digamos, nuevas generaciones, empezó la década empezando la década del 70, por allí, el tema de Sui Generis, Sí. las críticas, ¿no es cierto?, Sí. Charly García y todo esto, y los grupos que comienzan, digamos, a hacer fundamentalmente la protesta social. Y que le hablan Entonces, cuando nosotros a los teníamos- que fueron Claro. niños un poco antes. Yo teníamos 14, 15 años, íbamos en alguna actividad, me acuerdo una vez en el Alexis Carrel, y yo recitaba el poema El par de botas, ¿no? Y claro, la gente, ¿viste?, se sumaba y aplaudía, no porque me aplaudían a mí, pero por la temática, por Claro. el contenido, porque eran tiempos digamos, de lucha, de búsqueda de un mundo mejor, Sí. de una sociedad mejor, ¿no es cierto?, que estaba sí. fundamentalmente en el arte y en la cultura, se veía, Sí, sí, ¿no es sí. cierto? Y bueno, eso Como fue todo un proceso. proyectos colectivos. Proyectos colectivos. Por eso, sin ninguna duda, que hay marcadas diferencias. Lo que yo creo que hay que plantear, bueno, lo que hemos planteado, ¿por qué están marcadas esas diferencias? ¿No? Es decir, fuimos perdiendo la niñez e incorporándonos a un mundo adulto con otras problemáticas graves, por ejemplo, dentro del propio secundario. Sí, Los centros de estudiantes estaban prohibidos, no existían. sí, sí, claro. La ley de centros de estudiantes apareció después del 83 con el gobierno de Alfonsín. No existían. Pero como Hoy es problemática- obligatorio. Quizás tampoco se hacen porque fue cayendo, ¿no es cierto?, el interés en esto, en la Sí. participación. Pero en ese momento se juntaban, se reunían, 5 escuelas. Qué paradoja que cuando estaba prohibido había movimientos que querían centro de estudiantes y ahora que es obligatorio es muy difícil. Sí, armar claro, centro de pero estudiantes. Es paradójico. Pero es paradójico porque también se profundizan los individualismos, Sí, sí. la antisolidaridad, como decía, un modelo solidario se Vos fue cambiando mencionabas por un modelo competitivo. El consumismo también mencionás vos. Y por supuesto, un Claro. modelo competitivo que no los vimos En la avanzar. cita que hacían ustedes de infancia no se veía El consumismo. proceso consumista se desarrolla a través de la tecnología. Sí, sí. Vos
jugábamos con cosas creativas, ¿no es cierto? El yo-yo, el valero, qué sé yo. Sí, o haciendo la casita en un árbol. O haciendo la casita en un árbol, que yo la No, hice igual no, en mi casa. no despreciemos lo entretenido que es jugar al Play. Y No, algunos todavía lo seguimos haciendo. No, me refiero cuando años. digo el proceso tecnológico, no niego eso, yo no soy una persona que diga lo pasado fue mejor, nunca. Lo que sí es ver cuáles son las enfermedades y las contaminaciones, porque por ejemplo, hoy vos tenés un televisor que ves perfectamente, pero te obliga el sistema a tener un televisor más grande, entonces sí. porque hay quien no le gusta. Tener un celular, antes no existía eso, ¿no? Pero ya los celulares van decayendo y a los 3 años tenés que cambiarlo y, y salen modelos nuevos. Entonces, bueno, eso fue entorpeciendo. También con los juguetes y con todo. Sí, claro, correcto. Eso fue entorpeciendo la mente de la gente. Maxi, recién citaban músicas, ¿no? ¿Cuáles fueron las primeras músicas que vos recordás que te llegaron, ya sea por la radio, porque las ibas a ver, porque las buscabas? La famosa música popular, obviamente. Claro, ¿no? claro. El recuerdo de comprarme un cassette de La Mona Jiménez. Ah, mira. De muy chico. De plata que te daban y vos sentí ese orgullo de decir, mirá, wow, mirá, un cassette, compré decís vos. un cassette. Sí, cassette. cassette. Claro. Un cassette en un balneario, que no me acuerdo dónde, acá en las sierras. En cassette grabado, se vendían en balneario. Claro, pasaban no, vendiendo los CD, el cassette, bueno. Y yo era fanático de la música popular y en ese momento me gustaba el cuarteto, obviamente, y La Mona Jiménez. Pero tengo recuerdo de escuchar mucha cumbia, porque también yo creo que viene por algún lado eso. Mi padre tenía la concesión del balneario de Villa Casubi, la Perla del Río, hoy llamada así. Y la música siempre al palo de estar en esas tardes el fin de semana ahí en el balneario, donde se ponía música popular, obviamente, y uno consumía eso que se escuchaba ahí y le gustaba, obviamente. Y también recordar que mi padre y el que manejaba toda esa cuestión dentro del balneario compraba los discos, los CD para que la gente vaya escuchando música. Y me acuerdo que los discos venían todos de, por ejemplo, no sé, los de folclore todo de un color, los de cumbia de todo de un color, y tenía pilado todo para pasar los fines de semana. ¿Cómo te picó el bichito de la comunicación? A mí me interesa porque, digamos, yo tengo unos datos tuyos, por ejemplo. Terminando el secundario, él ya producía una revista y es un tipo muy autodidacta, que si te interesa algo, vas derecho a lo que te beneficia mucho en este sistema en donde todo el conocimiento está acá en el celular o en la computadora, digamos. ¿Cómo te picó el bichito de la comunicación? Claro, ¿Cómo empezaste? ¿Por qué? Está bueno porque llega mucho más adelante también eso. Me pasa en un proceso mucho más adelante. Yo apenas termino el secundario, lo primero que digo, quiero ser profesor de educación física. Esa fue mi primera idea. Y me sonó raro porque yo veía a todo el mundo que estaba muy, cuando terminé el secundario, estaba mucho, no el secundario, no, ni siquiera el secundario, creo que a mitad del secundario, tercer, segundo año, yo los veía todos muy abocados ya pensando qué iban a seguir después de terminar. Y yo no lo estaba viendo esa. Yo estaba más concentrado en terminar el secundario, más en el momento, y lo veía muy lejos esto de decir, ¿qué voy a seguir estudiando? Yo los escuchaba a mis compañeros, yo me voy a ir a Córdoba, yo voy a hacer esto. Digo, me parece un montón estar pensando en qué voy a hacer si todavía no puedo ni terminar el secundario. Cuando termine, me veré en ese momento. Y bueno, cuando pasó el tiempo, me fui convenciendo de que un profesorado de educación física yo era apto. Justamente por esto de que en algún momento dijimos, me gusta mucho el deporte, el acercarme con los chicos, me gustaba mucho. Y me gusta todavía. Si a mí me das un grupo de 10 niños, te hago reír, jugar, y bueno, eso lo siento también dentro mío. Me gusta mucho. Y bueno, en un momento, dentro de la secundaria, un proyecto en su momento de un profesor, que le mandamos un saludo grande, se llama Leo, se acercó y nos dio un proyecto de una revista, hablando de geografía, ¿sí? Y obviamente la hizo él y los artículos los preparábamos nosotros. Y eso me despertó, me gustó, y más adelante apareció otro proyecto de otra profe donde nos llevó a la radio. Entonces, que entre revista y radio me invadió la cabeza y dije, bueno, acá estoy encontrando algo que me gusta. Y era la primera vez que sentía que
mientras estaba estudiando, sentía que también quería ir por ese lado. Pero ¿cómo era el tema? ¿Con quién? Bueno, igual es un proceso como en desarrollo, porque te vas haciendo nuevas herramientas todo el tiempo. Maxi aprende a editar sonido, hacer entrevistas, y hoy también tiene videos en YouTube, que también los edita. También, claro. Y en redes, ¿no? Soy muy de la... Autodidacta. Sí, soy muy de... si nadie me va a dar una mano, o nadie se va a acercar a decirme cómo lo hago, lo voy a hacer yo. Está bien. Si no puedo tener un programa de radio, bueno, lo hago yo, lo invento yo, de alguna forma lo voy a hacer. Sí. Las herramientas van a estar, se conseguirán, se aprende. Yo digo que hoy está todo en internet. Si quieres hacer algo, buscarlo en internet que lo vas a hacer. Muy bien. Bueno, y de todo esto que están hablando, nos han traído... Así es, como siempre hacemos a nuestros objetos invitados. De memoria que solicitamos para que nos cuenten qué objetos les parecen significativos, para que nos cuenten su historia y el porqué. Así que los escuchamos. Bueno, la verdad que había muchos objetos, pero entre buscar el autito que tenía sucio y traerlo y quedó ahí en la... Bueno, yo me incliné por la música. Bien. Es decir, yo recuerdo que el Winco, el primer combinado, yo compré, con mi hermano, compramos este disco. ¿No? Ya era innato cierto romanticismo. Ese es el primero. Cuando mi papá no lo compraba porque él escuchaba tango. Claro. Los hits de Adamo. Y mezclaba los hits de Adamo, los éxitos de Adamo, con Horacio Guarani 2 años después. Y bueno, esa es otra historia. La historia, es decir, era un folclore, digamos lo que sería hoy muy tradicional, ¿no es cierto? Con grandes músicos. En ese momento, no sé si era en ese momento era la vanguardia. En ese momento era la vanguardia, ¿no es cierto? Cuando estuvieron los fronterizos en el cine. Pero en el caso de Guarani, un tipo no solo que hablaba a la sociedad, sino también al amor, escribía bien. Claro. Y se va, fíjate vos que inclusive de allí, a los pocos años que comienza toda la historia esta que hablábamos recién de la protesta, la trova cubana todavía no había alargado, pero sí lo de Charlie, digamos, después aparece Serrat, lo de Alma y Vida, yo me acuerdo de Alma y Vida, por ejemplo, que era, era bárbaro, ¿no? Vos te decías. En esa época no debe haber estado Gilda todavía, o sí, la escuchaba Gilda. Ya la sentí más de grande ya. Claro, o sea, fue más adelante. Pero bueno, fue toda un seguimiento y después la nueva trova. Entonces ahí en nuestro carácter, digamos, acá hay un tema que me gustaba mucho y yo digo, bueno, no tenía problema con mi viejo, pero se ve que ahí ya aparecía cierta naturalización de la rebeldía. Un tema que dice, cansado ya de aguantar a papá, decidí emanciparme. Y lo escuchamos con 8 años, 9, 10. ¿no? Claro. Y bueno, y después... Y todo lo demás símbolo generacional. Sí, fue el símbolo generacional. O sea, yo creo que lo de Serrat, inclusive el otro día en las redes subí lo que está, un planteo de él sobre la violencia. Creo que ha sido, alguna vez hablamos en el programa aquí, lo más claro, lo más coherente, porque siempre fueron, mucha gente pensará que esto es un desastre, pero yo creo que hay que tener un poco de memoria y remontarse. Siempre fueron épocas crudas, difíciles, sobre todo cuando las dictaduras, ¿no es cierto?, asolaban este país. Yo te pediría la anécdota cuando conociste a Serrat, pero no vamos a tener tiempo. No hay tiempo. Lo que sí es interesante decir es que es como que puso en el escenario público Serrat una sensibilidad especial, ¿no? Claro. No solo en España, sino en... Claro, pero sobre todo la coherencia de haberlo repetido en 60 años ¿no es cierto? Donde León Gieco, Silvio Rodríguez, se incorporan, ¿no es cierto?, a esa temática, ¿no es cierto? Ahí está Horacio. Y en este caso, cantor popular. Cantor popular. Ya en ese momento era Horacio Pueblo Guaraní, se le hablaba. Sí, pero nosotros teníamos el Río Tercero, yo era adolescente cuando lo detuvieron a los olimareños. Claro. Y él cantaba
El Payador Perseguido, creo que era, que cantaba y fue prohibido ya en aquella época. Sí, sí. O sea que las prohibiciones y las luchas por la conquista, Sí, sí, sí. digamos, Bueno, estuvo exiliado. de derechos viene desarrollándose desde hace mucho, ¿no es Sí, cierto? sí. Con todos sus Así es. vaivenes. Maxi, contanos qué nos has traído y por qué. A mí me hubiera encantado traerte un juguete alguna vez, porque entre tantas cosas, si hay algo que tuve fue muchos juguetes. Mira que bien. Pero también soy una persona que me considero que no guardo nada. O sea, las cosas para mí duran un tiempo y después hay que sacárselas de encima. Muy bien. La memoria efímera. No tenés juguetes de infancia. Nada. Me pasa lo mismo con hoy en la vida diaria. Un mensaje de un teléfono puede estar una semana y más de eso se borra después todos los historiales. Bueno, eso se remota también a mi infancia. Claro. Los juguetes, lo que no pierdo son los recuerdos. Pero esto quedó. Y esto Ahí quedó, está. y ya te voy a hablar, tengo la foto de mi hermano, que más que un recuerdo es haber crecido con él, y eso también me remarca mucho. Pero te voy a mostrar, obviamente, lo que te decía recién, muchos recuerdos de la infancia, cuando era chico. Cuando era chico recibí el diploma de niño y obviamente la foto con mis padres. En ese momento te la entregaban ahí, te hacían pasar al Este frente. diploma es el que está recibiendo la foto. Claro, un poco eso, claro. Está todo de la mano, ¿no? La foto y el diploma. Y obviamente muchos recuerdos de la escuela. En la infancia eras muy chico y te hacían vestir, cuando eran las fiestas patrias, te hacían vestir de todas las maestras, obligadamente. En algún momento le dije a mis padres por qué permitían tantas cosas así de niño, Claro. que yo no estaba de acuerdo, pero bueno, era muy chico y fui muy feliz también en eso. Obviamente mis padres son obviamente un gran engranaje en ¿No todo te eso. hicieron bailar el pericón nunca? Me han hecho bailar, en sexto grado me lo han hecho bailar. Digo, las marcas de la escuela en la memoria popular. Muy ¿no? mucho Son yo. muy fuertes. Muy fuerte para mí Sí. la etapa del colegio. Los actos, los patios Todo. de la escuela. Sí. Y a mí encima me hacían ser parte. Hasta las mismas maestras se acercaban y querían que yo fuera parte, obligatoriamente, querían que yo estuviera siempre ahí. Claro. Y yo como alejado de eso. Y bueno, después mi hermano, traje hasta el cosito ahí, lo voy a poner. Mi hermano fue muy importante. Fíjate que Crecí acercamos mucho a- también con él, de niño. Era con esto de que yo no tenía mucha salida a la calle cuando era muy chico. El que más cerca tuve siempre en ese momento fue a Julio. Julio se acercaba y crecíamos juntos y había una diferencia de edad, obviamente. Y esa foto en el río, acá en Río Tercero. Pero no era tanta la diferencia, ¿no? Y nos teníamos 7 años, más o menos, ¿sí? Y bueno, y crecimos juntos, y bueno, fue una parte importante cuando yo era muy niño, Claro. y se acercó mucho conmigo, entonces eso lo tengo muy latente. El colegio, la familia, tengo muchas más fotos que no las quería traer, porque inclusive algunas no las encontraba, pero tengo, por ejemplo, muchas fotos con mis primos, y eso habla de lo que te estaba diciendo recién. Era mucho de la familia de niños. Y cuando hablamos del consumismo, me da esa foto, es como la felicidad desnuda. Claro, ¿no? claro. La En el felicidad. río, Claro. en un lugar tan básico, ¿viste? Sí. ¿No? Nos encontrábamos ahí, justamente. Así es, así es. Bueno, muchas Muy gracias bien. por esta visita. Bueno, hermosa conversación. Bueno, muy amable, gracias a ustedes y bueno, y los felicitamos a los muchachos por Sí, encarar totalmente. estas cosas que son importantes, sobre todo porque hace a la memoria y la a la memoria hay que sostenerla porque si no pasan cosas muy Así es. desagradables. Y es bajo la convicción de que Más en los justamente tiempos que vivimos. de estas tramas surge el sentido de nuestra cultura popular. Un poco por ahí va la Por ahí va la intención. cosa. Nos reencontraremos en el próximo programa. Así es, muchas gracias. Gracias a ustedes.